Empiece, por favor. Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada, el día jueves 18 de marzo de la Semana Internacional del Cerebro. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y el día de hoy vamos a presentar la muy interesante plática de la doctora Carla Paula García Pelayo. La doctora García Pelayo es doctora por el doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM y con parte de su formación en la Universidad de Maryland. También ella obtuvo una beca muy importante de Physiological Genomics para trabajar en una estancia postdoctoral en la misma Universidad de Maryland y recientemente se incorporó al cuerpo académico de la Facultad de Ciencias dentro del área de física biomédica. Ella creó el laboratorio de mecanobiología del músculo, lo cual es muy importante en nuestra facultad. Y sus líneas de investigación pues se han basado en el estudio de propiedades biomecánicas del músculo esquelético en condiciones normales y patológicas. Y no solamente se ha centrado pues en la ciencia básica del músculo, sino que también se ha enfocado en hacer la traslación a sus aplicaciones e implicaciones médicas. Esto le ha llevado pues a publicar una muy buena cantidad de artículos en revistas internacionales y por supuesto esto le ha permitido ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces pues muchísimas gracias por estar aquí, por recordarnos que el sistema musculoesquelético está íntimamente relacionado con el sistema nervioso central y el cerebro, y en conjunto pues son parte muy importante de nuestras vidas. Y pues sin más, espero que todos le pongamos mucha atención y espero que oigamos y disfrutamos mucho la interesante plática de la doctora Pelayo. Entonces, pues doctora, pues la escuchamos y le haremos preguntas al final de la plática. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Alonso por la cordial invitación. Y como tú lo has dicho, no debemos olvidar que el músculo está regido por nuestro cerebro. Pero a lo largo de la plática vamos a ver cuál sí y cuál no. Pues para empezar la plática, justamente el título que yo propuse es Los músculos, ¿podemos vivir sin ellos? A lo largo del... Listo.
Voy a empezar por muchas animaciones, porque creo que esta es de las formas más sencillas en la cual podemos justamente ver dónde está el músculo, qué hace el músculo, ¿no? ¿Nos interesa el músculo o no? De manera general, creo que todos en algún momento hemos pisado una cancha de básquetbol, la de voleibol, el gimnasio, etcétera. Y hemos notado cómo tras un constante ejercicio, nuestros músculos empiezan a ganar fuerza, se empiezan a poner voluptuosos. No llegar hasta el punto de convertirnos en Hulk, ¿verdad? Pero sin embargo, si hay un cambio en el volumen, en el tono, y hasta nos sentimos diferentes. ¿Por qué ocurre eso? ¿O por qué es que los músculos tan rápido pueden crecer? De igual forma, no sé si también les ha pasado que o a uno de sus familiares se fracturan la pierna, el fémur, etcétera, y deben de estar inmovilizados con su férula. Y tras quitarse la férula, ¿cómo está el músculo? Bueno, súper delgadito, ¿no? Y dicen, pero ¿qué pasó? Si yo tenía mi músculo pues un poquito más gordito, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahorita vamos a entender qué es lo que ocurre, qué pasa con esto. Estas imágenes que les estoy mostrando, por ejemplo, es algo, unos yudokas ejerciendo pues una patada determinada, ¿no? Y vemos que los movimientos que se realizan probablemente no son los que nosotros estamos acostumbrados a hacer día a día. Probablemente si nosotros nos podemos hacer este tipo de movimientos, algo nos va a doler. Algo, a lo mejor el glúteo, a lo mejor una parte de la pierna, etc. Vean a estos yogis haciendo estos ejercicios. Aquí uno podría decir, bueno, es una muy buena coordinación. En efecto, es bastante buena coordinación, pero sin embargo tienen mucha fuerza en la región abdominal, en la región de las piernas, porque no es tan fácil ponerse, llamémosle como si fuese una tabla, la chica que actúa como si fuese una tabla, y este chico que le está dando vueltas, ¿no? Realizando una rutina. Entonces, para esto también se requieren mucho de los músculos. Y pues no olvidemos a Rocky, ¿no? Está haciendo un sprint acompañado de todo su público. En este caso, pues vemos la importancia de los músculos. Ahora, ¿dónde están los músculos? ¿Qué son los músculos? Ahorita llegamos a ello. A continuación les voy a presentar también que no solamente los humanos tenemos músculos, sino también los animales. Los insectos tienen músculos, las lombrices, las célejas tienen músculo, todos tenemos músculos. Aquí, por ejemplo, distintos animales están realizando movimientos diversos con ayuda de sus músculos, que de acuerdo a las funciones particulares, pues aquí, por ejemplo, estas aves están volando, ¿no? Cosa que nosotros no podemos hacer debido a que no tenemos unos músculos particulares para esto, ni tampoco nuestras extremidades superiores están diseñadas para esto. La biomecánica de nuestro cuerpo no se presta para ello. Son ligeras, las aves son aerodinámicas, etcétera. A diferencia de los pingüinos, que no vuelan, son aves, pero sin embargo tienen las estructuras semejantes a las alas, pero definitivamente no les sirven para volar como las que estamos observando, ¿no? El colibrí parece que se estuviese en un estado de quietud, o sea, en cámara lenta se está observando aquí, pero al momento de que está extrayendo el polen de la flor, literalmente podemos decir que está en una imagen congelada, de tan rápido que mueve sus alas. Ahora, ¿cómo es que pueden mover tan rápido sus alas? Bueno, todo esto tiene que ver con los músculos. Este elefante creo que se está dando bien contento un chapuzón de agua. Si le ponemos al elefante un mecanismo semejante al de las alas para que pueda volar, pues el mismo peso del animal, del elefantito, pues no va a permitir que vuele, ¿no? Esto también tiene que ver con cuestiones de biomecánica, con cuestiones de volumen, de masa y demás. Este zorro, pues es muy audaz para realizar este tipo de saltos. Y nosotros, por nuestra propia anatomía y nuestra propia fisiología, pues no estamos diseñados para hacer este tipo de actividades, ¿no? Pero sin embargo, hasta aquí estamos de acuerdo en que todos tenemos músculos, ya sea para realizar una función o para realizar otra función,
Pero bueno, son músculos los que están, ¿no? Y los músculos nos permiten realizar los movimientos a través de los huesos también, mediante un sistema de ligas que podrían ser los tendones. Entonces necesitamos unas ligas que estén pegadas con nuestros huesos y para esto ya podemos hacer los movimientos adecuados. Bueno, hasta aquí vamos bien. De la misma forma, los animales tienen sus articulaciones, tienen sus tendones, tienen sus ligas, las ligas que están pegadas a los huesos para poder realizar sus distintos movimientos, como los que estamos viendo aquí. Pero bueno, ahora pues nos ponemos a pensar, muy bien, ya tenemos los animales que realizan sus movimientos, nosotros como humanos también realizamos movimientos determinados. ¿Qué pasa con los astronautas? Esta es buena pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los astronautas? Bueno, teníamos en las diapositivas anteriores la imagen de distintos humanos realizando ejercicios. Los yogis, el Rocky, la persona haciendo los yudokas. Ahora, ¿qué pasa con los astronautas? Bueno, aquí hay algo muy interesante, que es, no hay gravedad. Y preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el que no haya gravedad con los músculos? Bueno, resulta que los músculos están acostumbrados a que se ejerza cierta fuerza sobre ellos. Nosotros, al simple hecho de que estamos en la Tierra, ya hay una fuerza intrínseca actuando sobre nosotros. Es la fuerza de la gravedad. Seguramente se acuerdan que por ahí en algún momento nos dijeron que era 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Es la fuerza de gravedad. Y esto es una fuerza que siempre estamos sintiendo sobre nosotros. Pero como nosotros ya vivimos, nacimos dentro de la Tierra, es una fuerza a la cual ya estamos acostumbrados. A diferencia de en este caso, los astronautas están en el espacio o en la nave espacial justamente, donde no existe esta fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, ¿no? Como en nuestro caso. Aquí los músculos que justamente están conformados aquí en la Tierra para realizar movimientos y para, de una manera por default, cargar esta fuerza de 9.81, en el espacio no existe tal fuerza. Ahí vienen las preguntas. ¿Esto será benéfico para el músculo? ¿Será perjudicial? Bueno, a lo mejor podemos pensar es bueno porque así no se cansa tanto el músculo. No tiene que estar cargando el músculo. Podría ser una buena respuesta. Pero por otra parte yo les digo, ¿será que el músculo en algún momento se empiece a desacostumbrar a esta fuerza constante de 9.81 y empiece a disminuir su volumen? Es decir, a atrofiarse. Podría ser, ¿no? Porque como les comentaba, cuando alguien se fractura al momento de que le ponen el yeso, cuando le retiran el yeso, el músculo ya disminuye su volumen. Esto quiere decir que existen cambios muy notorios en el transcurso de, ¿qué serán? 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿no? Probablemente. Entonces, el simple hecho de no estar realizando actividades cotidianas hace que el músculo de por sí disminuya su volumen. Ahora, imagínense este mismo caso en el espacio. Bueno, pues aquí también ocurre que existe atrofia muscular y entonces los astronautas, una vez que llegan a la Tierra nuevamente, tienen que entrar en una fase de acoplamiento para nuevamente recuperar esta fuerza de los Doctora, músculos. disculpe, sus diapositivas no están avanzando en la transmisión, no se ve que avancen. Muy bien. Voy a dejar de presentar para presentar de nuevo, si es que eso ayuda. Sí, yo estoy viendo por qué no avanzan. Sí avanzan, pero no avanzan. Como que sí, yo sí las vi avanzar y luego ya no. No sé qué pasó. Bueno, vamos. A ver, por favor díganme, ¿estoy viendo a los astronautas? Sí, estamos viendo los astronautas con sus videos tipo GIF.
Bien, correcto. gracias. Sí. Y me imagino que no vieron los animales en movimiento y tampoco el cuerpo humano. Se los presento rápidamente. Las diapositivas que estábamos hablando del cuerpo humano haciendo distintas actividades y distintos animales en movimiento. Para retomar, la de los astronautas. ¿Hasta aquí vamos bien en cuanto a los Sí, videos? sí, sí se están viendo. Gracias. Gracias, doctor. Retomando, entonces aquí ya empezamos a crear un problema. ¿Qué pasa con el músculo en este caso? Bueno, justamente los astronautas en el espacio deben de ejercitarse. ¿Para qué? Para mantener el mismo tono muscular, es decir, el mismo volumen, que cuando regresen a la Tierra puedan hacer las funciones que ejercían antes. ¿Por qué? Porque justamente no está esta fuerza de gravedad. Aquí observamos al astronauta haciendo pues bicicleta, al otro astronauta ejercitando también sus piernas, extremidades inferiores, mediante pues la caminata, ¿no? Y pues vemos cómo no hay gravedad y el astronauta puede hacer literalmente un parkour espacial, ¿no? Como aquí nos dice. Bueno, ya tenemos hasta estos momentos a grande escala, ¿por qué necesitamos los músculos? ¿Para qué nos sirven, no? O sea, no podemos vivir sin ellos definitivamente. ¿Por qué? Porque nos ayudan a realizar distintas actividades. Bueno, y resulta que el músculo que tenemos en nuestro cuerpo abarca del 70 al 80%, dependiendo la edad y dependiendo el género. Esto viene conformado por músculo esquelético, que es el que ahorita estamos poniendo más énfasis, el que nos permite realizar los movimientos. También tenemos el músculo cardíaco, como su nombre lo indica, pues es del corazón, y el músculo liso. El músculo liso recubre básicamente lo que serían los órganos del sistema gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? El diafragma. Aquí prestaremos mayor atención al músculo esquelético que conforma mayoritariamente el 40% de nuestro cuerpo. Cambiando a la siguiente diapositiva, los músculos, de acuerdo a su función, su forma, su dirección, el número de divisiones y demás, pues se catalogan y adquieren sus nombres, como aquí los estamos observando. En esta diapositiva notamos cuatro planos anatómicos del cuerpo, en donde se observan infinidad de músculos. Bueno, esta infinidad sí no es tan infinita, tenemos aproximadamente 600 músculos en el cuerpo, los cuales unos nos sirven para obtener la postura. Ahora que estamos sentados tanto tiempo frente a la computadora, ustedes se han puesto a pensar, bueno, ¿por qué el estar sentado no me cansa tanto? O sea, me cansa así la columna, ¿no? Y nos tenemos que estirar. Pero, por ejemplo, si uno quiere levantar 100 veces la mochila con todo y computadoras y libros adentro, el trabajo que ejercemos en nuestros brazos para poder flexionar el brazo, podemos decir, nos cansa. Un término coloquial es, me siento cansado, se me cansaron los brazos de estar cargando la mochila, ¿no? 100 veces, de hacer las repeticiones. Pero no así ocurre, por ejemplo, ahora que estamos sentados tanto tiempo. Podemos aguantar, hasta en las clases, ¿no? Podemos aguantar 1 hora, 2 horas, 3 horas sentados. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Todos son músculos. Los músculos de los ojos. ¿Cuántas veces al día no parpadeamos? ¿Han sentido cansancio en los párpados? Esa es buena pregunta, ¿no? ¿Será que no somos conscientes de que estamos parpadeando y entonces no sentimos el cansancio? ¿O qué ocurrirá ahí? Bueno, resulta que existen unos músculos. Los músculos se dividen, aparte de, como ya dijimos, en esquelético, liso y cardíaco. Tenemos que los músculos esqueléticos se dividen en lentos y rápidos. Y justamente esta diferencia hace que unos sean más propensos a la fatiga y otros a no fatigarse tanto. A lo que le llamamos fatiga podría ser el cansancio, ¿no? Del músculo. Entonces, los músculos, como estoy señalando aquí en la diapositiva, en el diagrama, los músculos posturales, que podrían ser los que rodean a la columna vertebral, son muy difícilmente fatigables. Por eso es que podemos tolerar 1, 2, 3 horas sentados y no sentimos esta fatiga. En cambio, los músculos rápidos, como podrían ser los músculos de las piernas,
los músculos del bíceps, del tríceps, son altamente fatigables. Eso quiere decir que se van a cansar rápido, ¿no? Después de hacer determinada actividad. Y también es importante decir que los músculos pueden cambiar, pueden hacer una transición entre músculos rápidos a lentos y de lentos a rápidos. Y también nacemos teniendo un mayor número de músculos que se predisponen a ser rápidos o a ser lentos. ¿Por qué lo digo? Bueno, no sé si ustedes han corrido y digamos, o en la escuela en algún momento llegaron a correr los 100 metros, ¿no? Y siempre estaba la persona que les ganaba. Y así de, ¿pero por qué, no? Si entrenas tanto, los dos, a lo mejor ambos estaban delgados y pues, aerodinámicamente se comportaban de la misma forma, ¿no? Entonces decían, ¿pero por qué ocurre esto? Bueno, resulta que se ha visto que hay una predisposición a tener mayor número de fibras musculares rápidas que lentas. Y entonces el que hace el spin, los 100 metros, en 7 segundos, en 8 segundos, bueno, aparte es genético que también va a ganar. No se habían puesto a pensar en eso, ¿verdad? Bueno, resulta que también todos tenemos músculos y están divididos en músculos lentos, rápidos. Tienen sus características determinadas, su color, el número de mitocondrias, el tamaño, etc. Pero básicamente enfoquémonos a que son lentos y rápidos. Pero, por ejemplo, también podemos ser capaces de que un músculo que era predominantemente lento se convierta en un músculo rápido por el entrenamiento y también por la dieta. O bien que un músculo que era rápido ahora se convierta a un músculo predominantemente lento. ¿En qué casos? Nos vamos nuevamente a la persona que sufrió una fractura, se le inmoviliza la pierna por 2 meses, por ejemplo, vemos que su volumen se redujo y en este caso las fibras que eran de los músculos rápidos, me voy nuevamente a señalar en la diapositiva, estos músculos que nosotros conocemos coloquialmente como los músculos del chamorro, ahí hay una combinación de músculos lentos y de músculos rápidos. Dentro de esos músculos rápidos, aquella persona que sufrió una inmovilización por 2 meses, sus músculos se quedan atróficos y cambian sus fibras a ser lentas. Entonces, imagínense, un atleta que sufrió un desgarre y tiene que estar en cama por mucho tiempo. O bien el futbolista que tuvo un problema de meniscos, lo operaron y va a estar en reposo 1 mes, 2 meses. Bueno, sí le cuesta mucho regresar a su estado que estaba antes, a su estado de competencia. Uno, por cuestiones físicas y fisiológicamente el adaptar nuevamente los músculos. Pero afortunadamente los músculos son muy adaptables. Por eso es que después de que uno va al gimnasio durante 1 mes, 2 meses, pues ya te sientes Hulk, ¿no? Porque ya tu músculo incrementó y ya tiene un tono muscular. Esa es una característica muy bonita de los músculos, que tienen su capacidad de adaptación. Aquí les presento, así como nosotros tenemos alrededor de 600 músculos, todos los animales tienen músculos. Aquí no les presenté una fotografía de el gusano llamado el C. elegans o la mosca de la fruta, por ejemplo, tienen sus músculos. Pero bueno, si se fijan, los músculos están determinados de acuerdo a las funciones que van a realizar los distintos animales, ¿no? Los de las alas que veíamos. Imagínense cómo deben de ser de prominentes y si son músculos lentos o músculos rápidos, los músculos de las alas de un ave. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Son lentos o son rápidos? ¿Cuánto tiempo el ave está volando? No vuela por minutos, puede volar 15, 20 minutos y no puede darse el gusto de decir, ay, ya me cansé en medio de la nada, ¿no? Bueno, entonces la composición de esos músculos debe de estar adecuada para el trabajo que están realizando. Cambio a la siguiente diapositiva, por favor me indican si sigue avanzando esto. Ahora, estamos observando ¿qué ocurre? Ya sabemos que se puede realizar funciones del músculo y la función básica del músculo es contraerse y relajarse. Al momento que un músculo se contrae, ejerce una fuerza. ¿Ok? ¿Qué es eso de contracción? Aquí vemos
un GIF súper ilustrativo. Estamos viendo la pierna de una persona en condiciones de reposo. Ahorita bueno, va muy rápido esto, pero digamos, está en condiciones de reposo. Cuando contrae su pierna, fíjense cómo se le marcan todos los músculos. Ahí está contrayendo, que aunque no está levantando ningún peso, como cuando levantamos la mochila, que se nos ve el bíceps, por ejemplo, el conejo, aquí esta persona no está realizando ningún trabajo, pero sin embargo está realizando un esfuerzo. ¿Cómo se le marcan los músculos de la pierna? Aquí se está contrayendo y relajando el músculo. Creo que con esta ilustración, con esta animación es bastante ilustrativa para saber qué es relajación y qué es contracción. Bueno, pero esto es a nivel macroscópico. ¿Qué ocurre a nivel microscópico? Vamos de que tenemos todos los músculos y que cada ser vivo realiza funciones diferentes de acuerdo a su entorno, que se pueden contraer. ¿Qué es esto de contracción? Ah, bueno, aquí pasamos a todavía un nivel minúsculo, más macroscópico. Veníamos de algo macroscópico como era el músculo y nos vamos centralizando más a llegar a un nivel microscópico. Bueno, resulta que adentro de lo que sería el músculo tenemos muchas proteínas, muchas proteínas. En particular tenemos unas proteínas que se llaman actina y miosina. Aquí están denotadas por color rojo y por color verde. Resulta que al momento que estas proteínas llevan a cabo, el proceso de contracción muscular, unas se traslapan sobre las otras. Al momento que ocurre este traslape es cuando se lleva a cabo la contracción muscular, que es lo que veíamos en la pierna de esa persona que hace ejercicio, cómo se contrae ese músculo. Bueno, lo que está ocurriendo a nivel microscópico es justamente esto. La contracción muscular que viene dada por actina y por miosina. Aparte hay otros elementos involucrados. No los quiero llenar de nombres, pero tenemos costámeras, tenemos la membrana celular. También sabemos que si existen algunas proteínas de estas que están dañadas, nos llevan a enfermedades, a atrofias y demás. Pero básicamente esto es lo que ocurre en nuestro músculo. Para que tengamos una idea más clara de qué ocurre. Me imagino que todos ustedes en algún momento han deshebrado carne. ¿Sí? O sea, la carne de res que van a hacer unos tacos y han deshebrado carne. Ok, estas hebras que ustedes están separando de todo el conjunto que es el músculo, una hebra de estas es lo que sería una fibra muscular. Imagínense esta fibra muscular adentro de esta, si ven con el microscopio, le hacen un zoom, tiene muchos de estos elementos que se llaman sarcómeros. Hay millones de sarcómeros. Entonces, imagínense, una hebra de estas le están deshebrando dependiendo de qué parte, si nos vamos a nuestro cuerpo, imagínense de qué tamaño debe de ser esta hebra, si está en las piernas, a que si está en el bíceps, a que si está en el ojo. La longitud de estas hebras debe de ser diferente. ¿Por qué? Pues dependiendo la ubicación en la cual está en todo el cuerpo. Lo mismo ocurre en los animales, en el gusano de C. elegans, en la mosca de la fruta, etc. Las estructuras son semejantes, que tienen actina y miosina y realizan la función de contracción. Aquí unos nombres. Lo que les comentaba, tenemos una fibra muscular que sería la hebra, tenemos la membrana y adentro de esto, si hacemos todavía un zoom, vemos estructuras, los sarcómeros, que es la unidad funcional del músculo esquelético en donde se lleva a cabo la contracción muscular. Perfectísimo, hasta aquí vamos bien, pero resulta que adentro de esto todavía hay muchas proteínas, todavía, un nombre, un sinfín de proteínas. Y resulta que hay enfermedades congénitas que cada vez que se descubren, en donde la ausencia o disminución de proteínas diversas causa enfermedades. Vamos a hablar de estas un poquito más adelante, pero por ejemplo, hay una enfermedad que se llama distrofia muscular de Duchenne, que se tiene cuando esta proteína llamada distrofina no existe. O si es que existe, está en una pequeña cantidad. Entonces, imagínense cómo vamos de un nivel macroscópico, que es el músculo, que nos permite hacer movimientos diversos, a un nivel microscópico. Y todavía adentro de esta célula hay
una proteína que si la quitas, genera una enfermedad. Así las cosas. Así como esta proteína, pues también si existen deficiencias de alguna otra proteína, también conlleva a enfermedades. Unas mortales, otras no. Pero bueno, es esto. Hasta aquí tenemos un panorama general de lo que está ocurriendo. Espero que hasta aquí vayamos bien. Cualquier duda, pues adelante, ¿no? A continuación, me gustaría compartirles un video. ¿Por qué? Porque en yo lo encuentro siempre muy interesante porque engloba básicamente lo que es el nivel macro al nivel macro, del nivel macro al nivel micro, perdón, y cómo interactúa en nosotros. Yo les voy a hacer una breve una introducción porque sé que esto no se escucha, pero por ejemplo aquí nos están narrando de que cuando realizamos cualquier actividad, usamos los músculos, desde caminar, desde movernos, etcétera, usamos los músculos. Y estamos compuestos por alrededor de 600 músculos y ya, como habíamos mencionado, hay músculos esqueléticos, los lisos y los cardíacos. Y estos nos permiten hacer actividades diversas de la vida diaria, ¿no? En particular el corazón, pues es el que bombea la sangre a todo el organismo. Y dentro del músculo, como habíamos dicho, están las fibras musculares. También tenemos fibras musculares, pero de otra forma, dentro del músculo cardíaco y dentro del músculo liso. Y cada uno de estos músculos brinda funciones especiales en el cuerpo. La hebra que les comentaba, ¿se acuerdan que era un pedazo? Muy bien, ahora, ¿todo esto qué relación tiene con el cerebro? Bueno, resulta que sí. El músculo esquelético el músculo esquelético obedece las órdenes generadas por el cerebro. Si el cerebro no le dice, oye, te tienes que mover, no se mueve el músculo. Necesitamos la orden que está dada por el cerebro. En cambio, el músculo cardíaco y el músculo liso no necesita de las órdenes del cerebro para que se activen. Eso es muy importante. Pero básicamente todo lo que tiene que ver con movimiento en nuestro cuerpo está regido por el cerebro. Ahora también, lo que habíamos visto de contracción y relajación, aquí está pues muy bien explicado en cuanto a que si levantamos la mochila, si levantamos un libro, va a existir un tipo de músculos que se van a contraer y otros que se van a relajar cuando se realizan las mismas funciones. Es decir, existen músculos agonistas y músculos antagonistas. Y todo esto de nuevo viene conformado por alrededor de 600 músculos que están en nuestro cuerpo. El músculo esquelético está conformado por del 30 al 40% de nuestro cuerpo. Aquí estamos observando pues distintos nombres, ¿no? del cuerpo. El bíceps, tríceps, el bíceps femoral, los músculos oculares, etcétera. Pero para eso, pues podemos tomar un atlas de anatomía y fácilmente vemos cuál nos interesa, ¿no? Si son músculos lentos, músculos rápidos y demás. Entonces, de aquí no hay que olvidar que el sistema nervioso central es el que viene regido, es el que manda las órdenes al músculo esquelético. Ahora bien, esta es una ejemplificación muy práctica de lo que serían las fibras lentas y las fibras rápidas. ¿Se acuerdan que les mencionaba por qué el estar siempre sentados podemos tolerar 2, 3 horas y no nos pasa nada? En cambio, no podemos estar corriendo durante 5 horas porque ya tenemos, aparte de que metabólicamente ocurren cosas, pero básicamente por cuestiones del músculo no se puede. ¿Por qué? Porque los músculos que están actuando más serían los músculos rápidos. A diferencia de los músculos lentos, que es cuando estamos sentados. Bien, ahora, algo importante. ¿Será que el músculo cardíaco se cansa? Resulta que alrededor de toda nuestra vida damos un aproximado de 3 billones de latidos. ¿Qué es un latido? Una contracción y relajación. Contracción y relajación. Y no se cansa, ¿no? Ah, bueno, esto también viene regulado porque la fisiología del músculo cardíaco es diferente que el músculo esquelético.
y por el sistema de regulación, que no, el cerebro no le manda órdenes al corazón de que se mueva. En este caso, cuando tenemos que las células propias del cerebro, perdón, las células propias del corazón dejan de actuar, ocurre lo que sería un paro cardíaco. Ahí sí, hay paros cardíacos fulminantes o de los que sí se pueden salvar las personas. Entonces, bueno, este es un video que me gusta mucho transmitir porque nos da un panorama general de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades de los músculos? Ya vimos desde un nivel macroscópico hasta un nivel microscópico, desde las proteínas, que hasta la proteína que nosotros pensamos que no tenía nada que ver, resulta que tiene que ver con una enfermedad. Bueno, ¿cuándo se altera el músculo? Tenemos los casos de distrofias musculares. Estas son enfermedades progresivas, neuromusculares progresivas, caracterizadas por debilidad y fragilidad. Básicamente, este tipo de personitas, digamos, no tienen la fuerza suficiente para poder sostenerse por ellas mismas. Y a lo largo de su vida, de 10, 15, 20 años, ya están atadas a una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque sus músculos no tienen la suficiente fuerza para poder sostenerse. Pero no es que el cerebro no le mande la señal al músculo de muévete, trabaja, corre, camina. No, sino más bien es por deficiencias de proteínas, las cuales no permiten que se lleve a cabo la función muscular adecuada. Hay otros casos en donde, en efecto, no se lleva a cabo la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Ese es otro tipo también de distrofias neuromusculares. Como planteábamos el caso de las atrofias musculares, este es simplemente disminución en el tono muscular, es decir, disminución en el volumen. En los astronautas, pues ya vimos, nos dimos cuenta que ocurre atrofia muscular y se deben de capacitar antes de llegar nuevamente a la Tierra. Y un problema que actualmente se tiene, por ejemplo, algo que es recurrente, pero es poco difundido. Ustedes saben, todos sabemos qué onda con el bicho, con el COVID-19. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y que nos cuidamos y bla, bla, bla. ¿Ustedes han escuchado las secuelas que deja? Las secuelas que tienen que ver con los problemas musculares. Bueno, resulta que sí, es un problema grave que actualmente se está tratando. ¿Por qué? Porque cuando a alguien le da COVID, pues dicen, pues ya se curó y perfecto, ¿no? Se habla mucho de las secuelas que deja, pero a nivel del diafragma, a nivel de los pulmones, del sistema respiratorio. Pero muy poco se habla de las secuelas que deja a nivel muscular. ¿Qué se ha encontrado? Que se tiene una fatiga crónica, un cansancio crónico, que las actividades que podían realizar de manera habitual, ya no de manera habitual digo, si alguien, por ejemplo, una enfermera que estaba en cuidados intensivos y su función era ayudar a los pacientes a cambiarse a ir al baño, a pasarlos de una camilla a una cama, etcétera. Bueno, resulta que se han detectado numerosos casos en donde las personas ya no pueden realizar este tipo de funciones. Y no es que el cerebro no tenga conexión con el músculo, no, sino más bien es un problema a nivel de músculo, de uniones neuromusculares o demás. Es un problema que se tiene justamente pues muy importante. Ya vimos que el músculo esquelético abarca el 40% de nuestro cuerpo. Imagínense ahora tener este tipo de problemas que ya son denominados como el síndrome largo de COVID o el long COVID syndrome. Eso es algo que no se habían puesto a pensar, ¿verdad? Sí, eso es algo ahí. Ahora, retomando nuestra pregunta original de la plática, ¿los músculos para qué nos sirven? Bueno, creo que ya con esto hemos casi contestado ese tipo de preguntas. Ya vimos que el músculo está en todas partes de nosotros y nos sirve para realizar las actividades y los movimientos. Ahora, retomando un poquito, estos serían los problemas suscitados de las deficiencias o carencias del músculo a nivel macroscópico, pero sin embargo, todo esto tiene fundamentos a nivel microscópico. Aquí esta plática la hice de manera muy general, pero sin embargo tiene sus antecedentes más científicos, en donde aquí, por ejemplo, se está observando una persona con un tipo determinado de distrofia muscular y a nivel microscópico, es decir, a nivel de células, cuando se hacen biopsias de este tipo de pacientitos, se observan distintas
características que perjudican la transmisión de fuerza adecuada. Esta sería una condición normal en donde vemos, este es un corte transversal de músculo esquelético, en donde el patrón normal es observar, por así llamarlo, un patrón cilíndrico de células. Y esto que se ve como color más rojizo son núcleos. Los núcleos en las células musculares están en la periferia. Si se fijan en todas estas fotografías, los núcleos, hay demasiados núcleos. Aquí hay muchos núcleos también. Aquí, aparte de que aquí no hay tantos núcleos, pero sin embargo no hay un continuo entre fibras musculares. Esto hace que la fuerza muscular generada en las fibras, o sea, adentro de estas estructuras, no pueda transmitirse al 100% a lo que sería nuestro cuerpo. Entonces, es súper importante el músculo. Pero sin embargo, no todo es enfermedad. Bueno, resulta que conforme va avanzando nuestro ciclo de vida, en estas 2 etapas de la vida se tiene un tono muscular adecuado, pero conforme entra la senescencia o entra la vejez, pues la situación muscular, el tono muscular, se va degradando, se va atenuando. Pero esto es por condiciones propias de la vida. Bueno, con esto les doy un panorama general de qué es lo que ocurre en el músculo. Algo brevemente les comento qué hacemos en el laboratorio. Como bien explicó Alonso, estamos en la Facultad de Ciencias y el laboratorio es de recién creación. Nuestro objetivo es estudiar las propiedades mecánicas del músculo esquelético a nivel de individuo, a nivel muscular y a nivel celular. A nivel de individuo puede ser la biomecánica, a nivel muscular esto es en pequeñas especies. En animales, nos valemos de animales para hacer las pruebas mecánicas. Y también de imágenes tomadas por tomografía computacional o por medio de densitometría. Entonces, son distintas las técnicas que se pueden usar para poder estudiar al músculo esquelético, tanto a nivel macro como a nivel microscópico, como puede ser histología. Aquí parte del grupo y la página web por si les interesa. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues bienvenidas. Muchas gracias, doctora Carla. Pues muy buena plática. Muchas gracias por compartir esto. Entonces, vamos a ver en los distintos foros en los que estamos las preguntas que hay. Sí, sí, en un principio nos estuvieron comentando lo de las diapositivas, pero bueno, eso por suerte se solucionó. Sí, Entonces, qué pena, disculpen eso, algo ocurrió. Siempre fallas técnicas. Sí pasa esto. Ya después la gente pues lo siguió viendo con interés. Estamos viendo, ahorita están llegando algunos comentarios más. Sí, nos hacen una pregunta, Sofía López, nos pregunta sobre lo que usted comentó del COVID, de pues sí, que qué cosas se está modificando, que hay muchos pacientes que, como usted dice, incluso ya curados, reportan la fatiga crónica, entonces a nivel de las células musculares, de las fibras, ¿qué está ocurriendo? Súper importante pregunta, Sofía, y es un tema en boga que todavía no se tiene respuesta al 100%. Se está tomando como antecedentes enfermedades anteriores, como sería el MERS y el SARS. MERS es otra enfermedad que surgió en el Medio Oeste, también enfocada a las vías respiratorias, y el SARS también, que en Asia, ¿no? Fue la primera, como en el 2015, 2016. Entonces, basándose en ese tipo de enfermedades, se están viendo qué secuelas dejó en aquel entonces y qué aprendizaje para justamente ahora con el SARS-CoV-2
qué tipo de mecanismos o qué tipo de terapia se tienen. Lo que se ha investigado hasta ahora es que hay distintas vías de señalización que están alteradas o que están alteradas por una parte y por otra, enzimas, por ejemplo, las ACE2, entre otras, factores de apoptosis que están sobreexpresados. Y entonces aquí es de, bueno, ¿dónde está lo malo? ¿Está a nivel muscular o está a nivel de sinapsis muscular? Eso es algo que todavía no se sabe y justamente ahorita, y menos en la población mexicana. O sea, cabe decir que básicamente este tipo de preguntas o de síndromes se empezó a ver en Europa y básicamente, principalmente en Alemania, ahí desde el año pasado, desde el mes de junio, julio, se hicieron pruebas muy controladas con pacientes post-COVID, en donde se hacían pruebas de esfuerzo mecánico, en donde les ponían una mascarilla para saber su nivel de oxigenación máximo, qué tanto podían hacer ejercicio, cuánta disminución había de fuerza. Por eso se empezó a decir que era un síndrome de post-COVID. Todavía no se sabe bien si el hacer ejercicio, en qué nivel es tan bueno o malo. ¿Qué les puedo decir del ejercicio? Bueno, se pueden hacer actividades físicas mediante ejercicio a nivel muy leve, intermedio o intenso. Y ya he sabido que el hacer ejercicio a nivel intenso disminuye la producción de glóbulos blancos, de glóbulos rojos. Es decir, hay una disminución del sistema inmune. Y es muy recomendado hacer ejercicio, pero a nivel leve y a nivel moderado. Y según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, debemos de hacer de 150 a 180 minutos de ejercicio a la semana, pero a estos niveles, leve o moderado. Entonces se piensa que dentro de las soluciones, pues el hacer ejercicio, pero en estos niveles, pues puede ayudar a contrarrestar este tipo de síntomas. Es lo que ahorita te podría decir, ¿no? Pero es un tema así súper amplio. Si hacen una búsqueda en PubMed, por ejemplo, de síndrome de COVID largo, en este año llevamos ya 178 artículos al respecto. O sea, es bastante y es un problema que está, en el cual nos vamos a enfrentar, porque creo que todos nos estamos enfrentando, la vacuna, no te contagies, etcétera. Bueno, pero ya, ¿y qué pasa después? Es un problema recurrente, ¿no? Sí. Correcto. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Gabriel Castro Álvarez de ¿a qué edad comienza a disminuir el tono muscular y cuál es la recomendación para hacerlo adecuado para la edad? Fisiológicamente se tienen las etapas del desarrollo humano, ¿no? O sea, la niñez, pubertad, adulto joven, adulto mayor y luego ya la senescencia. Y se ha determinado que la senescencia empieza a partir de los 65 años. No recuerdo bien si, dependiendo, varios autores hay como senescencia mayor o solamente senescencia, ¿no? Pero a partir de 65 años, aprox, empieza a disminuir el tono muscular. ¿Qué recomendaciones hay? Bueno, hacer ejercicios propios para la edad. A lo mejor hay personas que siempre fueron sedentarias y a los 65, 60, 65 años quieren ponerse a ejercitar para no perder todo tono muscular y quieren aventarse un maratón. No, pues no lo van a lograr y aparte su cuerpo no está acostumbrado a ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero entonces deben de hacer ejercicios de acuerdo a lo que ellos estén acostumbrados. Ya hay fisioterapias adecuadas para, bueno, se llama fisioterapia gerontológica, es decir, aquellos ejercicios que les van a permitir a los adultos mayores mantener su tono y no esforzarse de más. De los pocos ejercicios que he visto, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ahí que les ponen a hacer, bueno, hay personas de 80 años, 90 años, que ya no pueden fácilmente realizar este movimiento. O sea, levantar los brazos, lo que sería a 90 grados. Entonces ahí poco a poco les ponen a hacer ejercicios. Otros, en algunas colonias,
me ha tocado delegaciones, ya hay aparatos al aire libre en donde parece como una rueda, que es un volante. Esos son muy buenos para ejercitar, para no perder el tono muscular en esta sección. Básicamente lo que sería el tríceps y bíceps. Y ese tipo de ejercicios se los recomiendan mucho los geriatras. Pero sí hay ejercicios específicos, pero fácilmente, o sea, es dependiendo cómo esté la persona en cuestiones de físicas, qué tanto trabajo estén acostumbrados a realizar, pero sí es fácil encontrar, o sea, trabajos para actividades físicas para etapa geriátrica. Muy bien, muchas gracias. Lupi Lu pregunta respecto al Bueno, es un poco una pregunta muy similar a la anterior. Ella pregunta em, respecto a la pérdida de músculo por la edad, ¿qué consecuencias tiene esta pérdida, ¿no? Que sí, que Ajá, ok, tiene un sí está poco que ver con lo relacionada, anterior. pero vámonos nuevamente a para qué nos sirven los músculos esqueléticos, básicamente para realizar los movimientos. Son una liga. Entonces, si vamos perdiendo tono muscular y flexibilidad, poco a poco va a existir un detrimento en nuestros movimientos. Entonces, hacia eso vamos. Primero, el tono muscular y de las consecuencias, pues sería que ya no, que ya no tenemos tanta seguridad al caminar, ¿no? Al realizar nuestros propios movimientos. ¿Por qué? Porque vamos a sentir como que nos falta, o sea, fuerza. Pero falta recordar que también en edades avanzadas se empieza a disminuir el equilibrio. Y eso tiene relación con el sistema cerebral y demás, ¿no? Que seguramente otros ponentes les van a hablar pues con más a detalle. Pero tanto se pierde el tono muscular como el equilibrio. Claro que el sistema de la audición, y por esto viene relacionado el equilibrio. Pero entonces básicamente existe detrimento en nuestro movimiento. ¿Cómo son las personas? Las abuelitas, los abuelitos. A ver, acuérdense, ¿no? O sea, caminan sí, pero un poquito más lento, ¿no? Ya no le podemos decir, oye, güey, vámonos unas carreritas, ¿no? De aquí a la esquina. No, no. O sea, primero sus pasos, la zancada empieza a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque su percepción espaciotemporal se ve limitada. Y también al momento que está limitada su audición, va de la mano el equilibrio. Entonces sería más bien un detrimento en el movimiento, ¿no? Pero sí hay ejercicios como para evitar este detrimento, para mantener un tono muscular. Con el simple hecho de movernos, o sea, si estamos en la sala, ¿no? En el sillón, el simple hecho a lo mejor de pararnos y sentarnos varias veces de la silla, 3 veces al día, por varias repeticiones, eso no es tan intenso, pero actividades, ¿no? Básicas que podemos realizar en casa. Y y hay otra pregunta donde referencia especializada, supongo que es una cuenta de alguna institución, dice, doctora Carla, ¿se puede generar músculo a cualquier edad? Buena pregunta, siempre hemos tenido lo de, voy a contestar esta pregunta con otra pregunta, es un poquito capciosa. Todas las células se regeneran, todas las células están en capacidad de reproducirse, hasta las neuronas, ¿no? Que cuántos años nos dijeron que las neuronas una vez que morían, ahí te quedas, ¿no? Pero sin embargo, hasta las neuronas se regeneran. Bueno, resulta que algo muy característico del músculo es que cuando estamos en etapas tempranas, o sea, nacemos con el mismo número de fibras musculares y lo que hacemos es tener tono. Al momento que haces un tono muscular, las inflas. Entonces, el que hayan nacido con el mismo número, naciste con 100, supongamos, ¿no? Con esas vas a morir, pero sin embargo existe algo muy interesante del músculo esquelético, que son las células satelitales. ¿A qué se dedican estas? Bueno, son unas células que están como en estado calladito, en estado stand-by, están esperando que ocurran cosas, o
o sea, accidentes, que algo le ocurra al músculo para salir y regenerar la célula muscular. Esa es una muy buena propiedad, bueno, una característica muy importante del músculo esquelético que tiene estas células satelitales y estas te dan la capacidad de regeneración. Entonces, retomando la pregunta, ¿podemos aumentar nuestro número de células musculares o no? Bueno, si naciste con 100, te mueres con 100, pero sin embargo las células satelitales te permiten generar más tono y bueno, la propia célula muscular genera tono, pero más bien, si llega a ocurrir algo, las células satelitales permiten ampliar este número de fibras. Ok. Retomando esta Bueno, pregunta, complementando, perdón, te interrumpo, Alonso. ¿Ustedes se han puesto a pensar en el cáncer? Hemos escuchado un buen cáncer de mama, cáncer de próstata, que son los que afectan a la población, en particular a la mexicana, de estómago, de riñón, etc. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cáncer de músculo? Si lo han llegado a escuchar es súper raro, ¿no? Así de, oye, ¿existe? Sí, sí, claro que existe. Se llama rhabdomiosarcoma. Mio es de músculo, sarcoma porque es un tejido blando. Entonces sí existe, pero resulta que por su capacidad de resistencia ante la radiación y por su capacidad de las propias células satelitales, el porcentaje en el cual exista cáncer de músculo es muy poca. ¿Y por qué? Porque la capacidad de reproducción en el músculo es ínfima, a diferencia de otras células. Es decir, no tiene, o sea, su ciclo celular, bueno, hablemos del ciclo celular, no, su capacidad de reproducción de las propias fibras es casi nula. Por eso los bajos índices de cáncer de músculo. Eso para complementar la pregunta. Gracias, Alonso. este, y me hicieron otra pregunta en corto, no la hicieron en el foro, pero me la hicieron personalmente. Cuando, bueno, sí, cuando se hace ejercicio y se aumenta la masa muscular, ¿qué exactamente a nivel intracelular, qué es lo que está ocurriendo con las células, con las fibras, pues? Sí, bueno, pues buena pregunta. Se hincha. Aquí tenemos, aprovechando que tenemos esta histología, esta sería una fibra normal. Al momento que estamos haciendo ejercicio, el diámetro de las fibras aumenta. Entonces se genera una hipertrofia. Se generan nuevos sarcómeros. Se generan nuevos sarcómeros, y hay hipertrofia muscular. La hipertrofia es el aumento del tono y entonces por eso tenemos un volumen que puede ser obtenido por cuestiones naturales, o sea, haciendo ejercicio, o bien se puede ingerir pues polvos mágicos como, como este fisicoculturista, Testosterona, ¿no? Sobre todo. testosterona, etcétera, ¿no? O sea, sí. Y llegan a ese estado, ¿no? Que también deben de hacer ejercicio. Pero que es, si en algún momento se pudiese hacer un corte de la pierna a este individuo, lo que se vería es aumento del volumen, aumento del diámetro de estas fibras, que ya se puede analizar si hubo más actina, más miosina, más que proteínas, ¿no? Pero eso ocurre, o sea, se hincha, ¿no? Bueno, creo que ya no nos está haciendo más preguntas el público. Yo nada más por curiosidad, digo, a lo mejor no lo sabemos, pero por curiosidad de biólogo, ¿nosotros sabemos cuál es como el animal más antiguo que presenta músculos funcionales? No sé qué tan antigua sea la C. elegans. Ok, es antigua, pero es bilaterio, Ah, como nosotros. Es de nuestro mismo linaje. ah, No, sí, bueno, no lo sé. Estaba pensando, no sé si las esponjas que son como el linaje más antiguo de animales que sobreviven,
No sé si tengan algún tipo de músculo. Es Creo buena que pregunta, no sé, pero igual y sí, sí, o sea, tienen cuestiones de motilidad. Entonces, si hay motilidad, podemos pensar en músculo. ok, correcto. Y sí, y la actina y la miosina, pues me parece que son proteínas complementarias que existen en microorganismos y en plantas y todo, ¿no? Simplemente la novedad de los animales es la organización sarcomérica que usted nos está presentando en esta plática, ¿no? Claro que sí, para Ujú, realizar funciones. sí. Entonces, Pues pues no sé. muchísimas gracias, Alonso. Muchísimas gracias, doctora. Preguntan rápido. Bueno, Zulema García pregunta lo del COVID, que ya se contestó, y pregunta Elizabeth Torres si el suplemento de creatina ayuda en algo. Um, ¿Para qué casos? O sea, no te sabría decir más bien en qué casos, si Yo lo creo que quieres se como refiere a suplemento para... generar tono, ¿no? Porque es para Ajá, lo que la venden en GNC y estas cosas, ¿no? ajá. Um, queda al aire, o sea, yo también pongo signos de interrogación, pero por ejemplo, la última diapositiva que estamos observando del fisicoculturista, aparte, o sea, se ponen tantos suplementos y complementos que sí funciona, ¿no? Pero no el simple hecho de ingerirlo te va a dejar en ese estado, sino sí debes de ejercitar. El músculo, o sea, su función es contraerse. Entonces, si no lo pones a contraerse y relajarse, no va a generar un tono muscular. Mientras más relajaciones y contracciones tengas, es mejor. De hecho, el corazón, a los atletas de alto rendimiento, cuando les miden el corazón está hipertrofiado, o sea, creció su tamaño. ¿Por qué? Pues porque tienen que bombear más, ¿no? Para satisfacer toda esta irrigación. Entonces, respecto a tu pregunta, o sea, me imagino que sí, pero hay que ver en qué casos, ¿no? Y complementándose con qué. Podría contestar eso. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Carla. Pues estamos virtual, así que no podemos escuchar los aplausos, pero pues sí hay una cantidad importante de audiencia y entonces le agradezco muchísimo y con esto pues estamos empezando las pláticas de la Facultad de Ciencias y pues espero que todos continúen con nosotros y muchas gracias de nuevo, doctora, pues esperamos seguirla viendo usted en la facultad y en próximos eventos y en muchas ocasiones. Claro Y que sí, pues muchas gracias por la invitación y cualquier muy, cosa, pues ahí tienen mi contacto. Estoy sí en la Facultad de Ciencias y desde lo más básico hasta cualquier orientación, pues bienvenidos, ¿no? muchas gracias, doctora. Y pues al público les decimos que pues continuamos con las actividades de la Semana Internacional del Cerebro. Vamos a tener plática hoy a las 5 de la tarde, mañana en la tarde, el sábado 2. Y hoy en la tarde tenemos la interesantísima plática del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que es un neurocientífico, que también es psiquiatra clínico y además sabe mucho de arte y de literatura especialmente. Entonces él pues nos va a contar sobre sus ideas sobre la neurociencia de la creación artística y cómo estas ideas se han visto influenciadas desde los casos clínicos con los que se ha topado cotidianamente. Entonces, esta es como una plática muy renacentista en la que vamos a estar hablando de arte, de ciencia básica y de práctica médica todo al mismo tiempo. Entonces les pido por favor que nos acompañen y que hagan muchas preguntas y que aprendamos lo más posible de nuestro ponente de las 5 de la tarde, como lo hemos hecho con la doctora Carla Paola, y pues ojalá puedan acompañarnos hoy a las 5 de la tarde con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, y por supuesto, agradecemos la presencia de todos los que escucharon esta plática y espero que nos sigamos viendo en las siguientes pláticas y en las otras actividades, talleres y todo. Muchas gracias.